Bienvenidos a la Alineación Indebida. Recuerden suscribirse al canal de YouTube Alineación Indebida y seguirnos en las redes sociales como @laalineacionindebida en Instagram y Facebook y @laalineacionIND en Twitter. Bienvenidos a este episodio extra de la Alineación Indebida. Aquí está Kevin Mora y hoy la Alineación Indebida se viste de gala. Estamos todos de flu, pero como estamos acuartelados, este es los nuevos flu modernos y damos la bienvenida al profesor Richard Páez. Para nosotros un placer tenerlo aquí con nosotros, profe. Bienvenido. También agradecer a Jesús que está compartiendo aquí, el otro miembro del equipo de la Alineación Indebida. Recuerden suscribirse al canal, dejar su like, seguirnos en las redes sociales y aquí estamos pendientes siempre con ustedes de conectarnos. Profe, es conocido como uno de los técnicos que cambió la historia de Venezuela. Aparte de agradecerle la bienvenida, yo quería arrancar con esa pregunta. ¿Qué se siente para usted ser mencionado con esta frase? Bueno, Venezuela necesitaba cambiar. Allá en el año 2001 venía arrastrando una carga que ya no se podía aguantar. O sea, jugar fútbol en Venezuela, jugar para la selección de Venezuela, era jugar para un equipo invisible. Y era un equipo en donde vulnerable por donde se le mirara. No teníamos organización. La liga del fútbol venezolano siempre ha sido débil comparativamente con el resto de Sudamérica. Nuestros jugadores todos jugaban en nuestra liga, muy pocos jugaban afuera. Nuestros entrenadores no existían, no nos reconocían en ningún lado y nuestros dirigentes pues no hacían nada para corregir el entuerto que vivía Venezuela. Cuando nosotros asumimos ese reto, asumimos un reto de conducir a la Cenicienta, pero como formamos parte de la Cenicienta en su interior, porque nosotros fuimos jugadores de la selección de la Cenicienta, pues realmente reconocíamos que era lo que nos hacía falta y que nunca se había apostado a eso, que era la apuesta de creer en nosotros mismos, de no mirar qué era lo que hacían los demás, de qué era lo que había que hacer, que hacía Brasil o lo que hacía Argentina, lo que hacía Colombia, o lo que nosotros nunca habíamos apostado, y eso fue lo que hicimos. Yo creo que lo que siento es mayor responsabilidad porque evidentemente se cambiaron los números, porque uno puede hablar subjetivamente, sí, nosotros logramos el cambio, pero eso hay que fortalecerlo con argumentos objetivos, y fue realmente donde se cambió la historia, fue ahí donde comenzó Venezuela a encaminarse a lo que hoy somos, un país que tiene competitividad en sus categorías menores, que hoy nuestras categorías menores por fin son la base para construir un proyecto hacia cambiar todo. Nosotros hicimos todo lo contrario, hicimos el cambio fue desde arriba hacia abajo. Eso es un proceso atípico, eso no existe en ningún lugar del mundo. O sea, todos los países crecieron de abajo hacia arriba, eso es lo normal. Uno crece en la vida propia siendo niño, después adolescente y después crece a ser un adulto ya formado con valores y con conceptos. Nosotros tuvimos que cambiar esa historia, esa forma, la metodología que implantamos fue una metodología que fue atípica por donde se le mire y bueno, gracias a Dios se pudo hacer, que eso fue lo más importante, haber sembrado la semilla que construyó el cambio para el fútbol en Venezuela. Profe, me llama la atención porque realmente usted le dio identidad a la selección, identidad futbolística, pero ¿qué tomó usted de José Omar El Pato Pastoriza como ciclo antecesor al suyo como director técnico de la selección nacional? Es que yo creo que todos hicieron un aporte, o sea, la gente pues se va al reciente, al Pato Pastoriza, al que nosotros sustituimos. Pero evidentemente si uno se va más atrás, la gente no recuerda lo que hizo aquí Pepito Hernández, por decirte algo, o lo que hizo Lino Alonso en su momento en categorías menores y en categoría cuando estuvo en la parte profesional como ayudante, o lo que hizo, por decir, Omar Borrero, no pudieron cambiar la historia en números. O sea, por todo como todo
Yo creo que el profesionalismo que nos hacía falta, porque la intención de todos era, nadie estuvo aquí como seleccionador en nuestra selección nacional antes del 2001 que no quisiera cambiar la historia. Todos hicieron su acción, su ejecución. Yo creo que lo que sumaron todo fue en mí, fue cosas que tenía que hacer, que tenía que seguir sumando y cosas que no debía hacer, porque eso aprende uno aprende de los errores como de las virtudes que vio. Considero que eso fue lo que todos sumaron. Desde el punto de vista objetivo, los resultados no cambiaron. O sea, ninguno que nos antecedió dio resultados positivos de una manera consistente, porque a nosotros lo que nos faltaba era ser consistente en la selección nacional. Nosotros tuvimos siempre grandes jugadores, tuvimos buenos entrenadores previamente. Aquí nadie puede darse el lujo de decir, no, aquí nadie hizo lo que, no, todos hicimos lo que pudimos, pero realmente donde hubo el clic, donde hubo el salto de los números, porque es ahí donde estadísticamente es donde uno puede corroborar lo que uno habla subjetivamente, y donde hubo el clic fue a partir del año 2001. O sea, todo lo que se hizo antes tuvo las mejores intenciones, dejó siembras positivas, pero no se podía cambiar la historia. Seguían llamándonos la Cenicienta. Lo que yo agarré fue un equipo en el último lugar con 3 puntos. O sea, no había cambiado la historia. Seguíamos siendo la Cenicienta del fútbol venezolano. Fuimos nosotros en 8 partidos, entiendan. Íbamos últimos con 3 puntos. Y el penúltimo, que era Bolivia, en ese momento tenía 10 y Chile, que tenía creo que 11. Bueno, nosotros saltamos en 8 partidos a salir del puesto de Cenicienta y se lo dejamos a Chile en esas eliminatorias. Así es como uno puede argumentar sólidamente que evidentemente el cambio se comenzó ahí. Ganar 4 partidos seguidos en la eliminatoria sudamericana, eso no lo hace, sino los que van normalmente al Mundial. Muy pocos son los que ganan así 4 partidos seguidos en eliminatorias, como sabemos que son las eliminatorias de Sudamérica. Eso no se puede hacer tan fácilmente. Eso se dice, pero no se hace tan fácilmente. Y creo que donde comenzó todo fue a raíz de ese 2001, que nosotros cambiamos no solamente la historia perdedora, sino la manera de jugar, que fue lo más importante que nosotros logramos. El estilo de juego, la identidad que hablas tú, Jesús. Nosotros fuimos a la búsqueda de construir una identidad que el venezolano se reflejara. O sea, Richard, que está por allá en Barcelona, se da cuenta que estar en Barcelona, la gente respira al estilo de Barcelona, muy diferente al estilo del Real Madrid, muy diferente al estilo del Atlético Madrid. Son estilos, porque esos son conceptos de identidad que manifiestan los entrenadores o las culturas de un país, que era una de nuestras grandes dificultades que siempre tuvimos y que hoy todavía tenemos en Venezuela, que la Federación Venezolana de Fútbol no tiene una identidad de acuerdo a las características de nuestros jugadores. Ellos no saben cuál es el tipo de juego que debería hacer Venezuela o nuestros jugadores venezolanos, y por eso es que cuando no hay técnico, ellos saltan de un técnico propositivo a un técnico reactivo, a un técnico defensivo o a un técnico de tendencia ofensiva, porque no saben. Y eso es lo primero. O sea, el presidente de la Federación Brasilera, será imposible que lleve un técnico que juegue reactivo o que juegue con transiciones allá, porque el fútbol en Brasil, la identidad es de juego asociativo, de juego combinativo, de fantasía. Y es eso lo que nos falta aquí en Venezuela. Por eso seguimos teniendo estas diferencias y estas dificultades para lograr ser mundialistas. Profe, yo le quería preguntar por muchos de sus pupilos que ahora han tomado el salto a ser técnicos, como José Manuel Rey, Angelucci, el propio Dudamel, su hijo, el Paragüita Jiménez. ¿Piensa que tienen esa identidad y ese estilo de juego que tenía usted? Lo que pasa es que para ser entrenador siempre hay una premisa: uno enseña lo que sabe. O sea, uno no puede enseñar lo que no sabe. O sea, estos jugadores saben jugar de una manera, entendieron al fútbol de una manera, ellos recibieron no solamente las enseñanzas de Richard Páez, ellos recibieron la enseñanza de muchos entrenadores en su carrera, porque eso es lo que uno se construye inicialmente como un entrenador.
con todas esas experiencias recibidas, tanto lo bueno como lo malo, porque de mí recibieron cosas buenas, pero también recibieron cosas que ellos no me gusta esta manera de actuar o de ser, porque es así. Cada cabeza es un mundo, cada hombre tiene unos conceptos distintos ante la misma competencia o ante la misma dificultad, todos lo miramos diferente. Hay cosas que yo veo que yo no, que seguramente otros entrenadores no ven, y yo a lo mejor no veo lo que otros entrenadores ven. Bueno, lo que sí me da satisfacción es que todos los que estamos nombrando, más los que están dando su demostración en la competencia del fútbol, ver a Francesco Estífano, ver a estos muchachos como Johnny Ferreira, esos entrenadores que están construyéndose aquí en Venezuela, todos tienen como un reto ver jugar a nuestros equipos o a nuestra selección con la mejor intención del juego, yo digo asociativo, con la identidad del continente donde estamos. Nosotros estamos en Sudamérica, y en Sudamérica nos distinguimos, o nos hicieron distinguir los que llevan la punta, la vanguardia en Sudamérica, a través de un fútbol de conexiones, de juego asociativo, de sincronismo, que es hoy el reto que tiene Sudamérica, porque Europa nos está sobrepasando, ya nos llevan años luces en un fútbol diferente, en un fútbol cognitivo, en un fútbol de sinergia. Hoy todavía aquí en Sudamérica, que es el reto que tenemos que ir a la búsqueda de eso, porque si no los mundiales los van a seguir alargando con campeones europeos y nosotros seguiremos siendo participativos, competidores, pero no protagonistas. Y hablo no de Venezuela, hablo de Brasil, de Argentina, de Uruguay, que han sido campeones del mundo y que han perdido la rueda, el pedaleo que lleva el fútbol europeo. El pedaleo del fútbol europeo hoy está hablando de sincronismo, de anticipación del pensamiento de jugada, hoy está hablando del tercer hombre libre con proyección dinámica, hoy está hablando de las transiciones tanto de ataque como defensa de una manera vertiginosa y de vigilancia preventiva siempre. O sea, ellos están adelantándose en el juego, mientras que nosotros seguimos pensando con el balón en los pies. Eso es la gran diferencia que hoy tenemos que seguir, y qué alegría ver a mis jugadores, o por lo menos a esos jugadores que yo desarrollé en la selección de la transformación, porque todos ellos estaban viviendo la etapa del olvido y se empezaron a transcurrir en la etapa del recuerdo para siempre. O sea, antes del 2001 los jugadores eran una lista de jugadores buenos o malos, pero buenos o malos olvidados. A partir del año 2001 comenzamos a reconocer a los jugadores de la selección de Venezuela y no los vamos a olvidar nunca. Esta generación que transformó al fútbol venezolano, no la vamos a olvidar hasta que llegue la generación que nos lleve a un mundial, porque es ahí donde va a haber el olvido parcial, normal, de que esa generación, sí, de ahí partió, de Richard Páez partió la selección que cambió la historia, y la olvidaremos cuando llegue un entrenador o una generación que nos lleve al mundial. Ojalá que sea pronto, ojalá que tengamos todos los conceptos desarrollados, y estos jugadores por lo menos llevan ya una ventaja, que reconocen los dos momentos que vivió nuestra selección, el momento que ellos formaban parte de la selección, que no lo reconocía nadie, pero también formaron parte de la generación que nunca más los olvidaremos. Profe, yo debatía con algunos colegas antes de la salida de la turbulenta salida del técnico la Vinotinto este año, ya un tiempo atrás de la Copa América incluso pasada, que para mí, por el estilo de jugadores que tenemos, usted y su estilo de juego eran el ideal. Entonces qué mejor que preguntarle directamente a Richard Páez qué opina de estos jugadores que tenemos actualmente y si son, para su estilo de juego, los mejores que se adaptarían a ese sistema. Sí, el trabajo de un entrenador es un trabajo en donde uno tiene que tener conceptos, uno tiene que tener una filosofía, un estilo, uno tiene que tener su pensamiento, una manera como quiere ver el partido del día domingo. O sea, uno desarrolla en su mente un fútbol virtual, que va desarrollando como una película, un guión, que uno va desarrollando en su mente cómo es que quiero ver el lateral, cómo quiero ver el central, cómo quiero ver la línea, si se mueve hacia adelante, presiona hacia adelante. O sea, los mediocampistas, cómo funcionan, porque todo esto es funciones de tareas.
y el delantero como... Entonces, ver la selección que hoy tiene Venezuela es el desarrollo de una idea. Gracias a Dios, hoy tenemos jugadores con desequilibrio, con potencia, con velocidad, con desequilibrio individual, con una solidez defensiva que está bien estructurada. O sea, indudablemente ese concepto de jugadores o esa característica, como yo les llamo, ese perfil de jugadores, pues se adaptan fácilmente a ese estilo de juego que nosotros desarrollamos en el 2001 y que hemos ido evolucionando, y ustedes lo vieron si eran de acá de Puerto Ordaz, lo que vimos en el año 2013-2014 con aquel Minero de Guayana, que fue una fantasía verlo jugar a nivel nacional, internacional, de local, de visitante. Este era un equipo que ya se había transformado en un equipo élite, en un equipo que podía competir con cualquier equipo del mundo, ya estaba construido para eso. Creo que a Venezuela lo que nos hace falta, teniendo esas calidades de jugadores, es un técnico que tenga esa misma, yo digo, sintonía de pensamiento antilógica. Yo considero que el técnico que hoy queremos en el fútbol venezolano, en la selección de Venezuela, bajo mi criterio, es un técnico que no mire la lógica como su guía. Cuando yo hablo de que miran la lógica, es que cuando ven, comparan con el equipo que van a enfrentar. Y cuando van a enfrentar a Brasil, a Argentina, a Uruguay, a Colombia, a Chile, a Paraguay, a los técnicos, y hacen pensar con la lógica diciendo, no, mejor esperemos un poquito para ver cómo viene este equipo, vamos a reservar, vamos a cuidarnos y a sorprenderlos con alguna jugada de transición, o una pelota detenida, o un pase largo para aprovechar un contragolpe, una transición con un delantero que pivotee. Eso me da miedo a mí, porque con ese pensamiento especulativo de ir buscando puntico por puntico de acuerdo a quien va a esperanzas a nuestra selección de Venezuela. Porque si nosotros tenemos potencial, porque lo tenemos, hoy más que nunca tenemos una generación de futbolistas mundialistas, tenemos una generación que está acostumbrado al ritmo internacional, porque lo vemos, lo reconocemos, pero si el técnico envía un mensaje cauteloso de prevención, los jugadores se convierten en cautelosos y en preventivos. Y con ese mecanismo, olvídense ustedes que vamos para Qatar 2022. Hoy necesitamos que Peseiro sea un entrenador tipo irreverente. Si es irreverente, seguramente ese sí nos va a acercar a la posibilidad de ser mundialista. Si es especulativo, si es de la lógica, y eso la mayoría es lógico, el 90% de los técnicos tienen lógica, hay solamente un 10% de los técnicos que son atrevidos ante la lógica y que se atreven a cambiar, y por eso es que ha evolucionado el fútbol actual. Gracias a Dios, pues existieron los Guardiola, los Klopp, esos tipos que cambiaron la historia de un salto para el otro sin pensar en los rivales, sino pensando en su identidad y en su capacidad para jugar fútbol. Profe, supongo que de la Escuela Argentina de Entrenadores usted se identifica con César Luis Menotti por su filosofía, un poco más que con Carlos Salvador Vilardo. Pero realmente, profe, ¿en quién se basó usted de los grandes entrenadores para fijar esta teoría de un fútbol asociativo? Y tengo otra, porque usted daba una reflexión muy buena en una entrevista anterior, que cuando se quejaban porque jugaba Ricardo David, usted realmente no hallaba a quién sacar de sus jugadores, porque yo que tengo la oportunidad de conocerlo, sé cómo se maneja con los jugadores, y usted los adopta como hijos prácticamente. Esa reflexión aplica siempre en todas las selecciones donde usted ha trabajado, en todos los equipos. ¿Cómo se ha manejado en ese sentido? Bueno, dos preguntas muy subjetivas, pero que evidentemente tienen mucho de realidad y de actualidad. Como entrenador, yo creo que siempre yo me guío por los entrenadores, porque esto es diverso. La corriente del pensamiento de técnicos ofensivos que apuestan a un fútbol depende de esa sensación que uno lleva por dentro como futbolista. Uno como futbolista, uno quiere ser, cuando era futbolista, yo quería ser atrevido, organizador, yo era un volante con técnica, con capacidad de visión panorámica ofensivamente, que tenía también un temperamento para defender, porque era natural la competitividad que yo llevaba por dentro, y eso es
mi criterio que yo estuve buscando siempre como entrenador, identificar, darle saciedad a ese impulso interior que yo llevaba de ver equipos explosivos, atrevidos, con personalidad en la cancha, que no miraran rivales, que superaran cualquier obstáculo siendo de local o de visitante. Entonces, yo iba en busca de esos técnicos que me reflejaban esa visión. Y bueno, lo encontraba desde la época de los 70, los técnicos que manejaron Brasil, los técnicos como César Luis Menotti, que manejó esa Argentina, que echaba para adelante jugando con ese fútbol ofensivo, y de ahí en adelante todos los que continuaban. Pero nunca perdí la oportunidad de aprender lo que uno cree que no dan muestras. Yo aprendí de Bilardo, aprendo de Simeone, aprendo de cosas de Klopp, porque tiene un fútbol diferente al de Guardiola, que quizás tiene un reflejo más natural con lo que yo veo. Entonces, creo que son técnicos que todos te van aportando cosas buenas y cosas como para formar al final lo que uno llama el criterio. Yo al final yo fui a la construcción de un criterio propio, de una personalidad propia, en la cual me reflejara de lo que yo tenía en mi interior. O sea, mis jugadores me conocen, mis jugadores me entienden. Cuando yo empiezo a transmitirles los conceptos, normalmente ellos se sienten retados, desafiados a cumplir cosas que antes otros le decían que no, que ten cuidado, ojo, no te pongas a hacer inventos ahí. No, yo los reto a hacer cosas más bien que otros le dicen que no lo hagan, que tengan cuidado, mientras que yo les estoy liberando fundamentalmente las dudas. Yo lo que le hago a mis jugadores es darles fe, darles confianza, darles ese sentimiento, esa sensación de sentirse como respaldados porque el técnico me acepta las cosas que vayan en beneficio del equipo y que fundamentalmente comienzan ellos a liberarse de todas las dudas. Y no hay mejor ejemplo que cuando uno ve a un jugador jugando con confianza. Y no la confianza de él, sino cuando ellos entienden que el que está ahí gritando en la raya o respaldando, cada vez que le grita le dice, sigue adelante, no te preocupes, dale más. Oh, entonces, lo que se llama confianza para un jugador, eso no tiene límite de ir a superar, y hacen cosas que uno ni siquiera les dice, y hacen cosas que uno después aprende para construir cosas superiores. Hay cosas que hacen mis jugadores que yo no les he dicho, pero que ellos, en la medida como yo les he dado la confianza, les he abierto el abanico de la libertad bien entendida, una libertad indiscutiblemente tienen que cumplirla, como yo le decía a Pacheco Vallenillo, tú quieres hacerle un túnel al jugador ahí saliendo, bueno, pero hazlo. No me digas después, no, profe, lo intenté y no pude. No, hazlo. Tienes que hacerlo. Si me vas a hacer ahí la jugada, tienes que hacerlo porque esto es una zona de seguridad, de máximo alerta. Y no te puedes quitar el tapaboca si estás en el medio del hospital. No te hagas el vivo. Hay cosas que hay que hacer y hay cosas que no hay que hacer. Pero si lo vas a hacer, hazlo con tu propia consecuencia de hacerlo adecuadamente. Y lo hacían. Y si no lo podían hacer, ellos lo intentaban con esa personalidad. Cuando la segunda parte, Jesús, indudablemente, siendo un entrenador, uno entiende que uno maneja seres humanos. Uno no entiende que maneja máquinas. Uno no entiende que maneja vedettes o divas o hombres que son superhéroes. No, yo soy médico. Yo entiendo como médico que ellos tienen el corazón en el lado izquierdo, que tienen 2 aurículas y 2 ventrículas todos, pero de diferentes características. Las neuronas de unos jugadores son diferentes a otras. Hay neuronas que unos las utilizan con mayor calidad y otros con otra. O sea, somos todos diferentes. Pero el que tiene que construir el equipo es el técnico. Y si el técnico se equivoca manejando de una manera a unos y otra manera a otros, los equipos responden mal. Los equipos se dan cuenta. Los jugadores son los primeros que perciben cuando un técnico elabora un discurso o lo hace de una manera auténtica, sin ningún tipo de elaboración, le sale de adentro, eso se conoce, eso son acciones que la gente reconoce. Este tipo está hablando, el técnico me está diciendo que confía en mí, y después sale en el día del partido, y pongo el ejemplo de Argentina, mi primer partido como seleccionador nacional, tomando la Cenicienta, ando en Argentina contra Bielsa, y fui, y este técnico que les había hablado que había que jugar hacia adelante, que había que tener esa personalidad, que había que jugar con ese carácter y ese cambio interno desde adentro tenía que cambiar.
Y cuando yo saco la selección que va a jugar contra Argentina en el Monumental de River, de visitando, siendo último, y salgo con 2 laterales de salida, salgo con 2 volantes de mediocentro de salida, que no eran volantes 5, sino constructores de juego, y juego con 2, 3 volantes 10. Entonces los tipos dicen, no, este tipo no está hablando por hablar, este está diciendo, es coherente a lo que está hablando. Entonces yo tengo que tratarlos igual. Por eso yo lo hacía de una manera irónica. Cuando gritaban, saca a tu hijo, yo no sabía cuál hijo sacar, porque todos para mí eran hijos. Si ellos no tuviesen, si yo no hubiese actuado así, como todos hijos míos, que a todos los regañaba y a todos les daba el afecto cuando tenía que hablar, ten la seguridad que Ricardo David no hubiese durado un solo día. Si yo hubiese tratado a Ricardo David con la mentalidad del 90% del mundo, no, a mi hijo lo protejo, a mi hijo, eso es lo normal, pero hay otra gente que no pensamos igual. Y la gente sigue pensando como es. Yo no le puedo cambiar la mentalidad a la gente que opina, no, porque es el hijo de él, no. Con el hijo mío fue que cambió la historia. Con el hijo mío ahí adentro y de 10, jugando en las posiciones que más se le exige, fue que se cambió la historia del fútbol venezolano. O sea, tienen que tener calidad, tienen que tener capacidad, tienen que tener el talento. Si no, no hubiese aguantado y hubiese formado parte de la lista inolvidable o de los olvidables. Hubiese pasado la lista de lo que pasó con Luis Mendoza, con Stalin. Ya los estaba olvidando el mundo. El mundo del fútbol en Venezuela no sabe quién era Stalin Rivas. Ahora lo están reconociendo a raíz de que el 2001 comenzó la historia de reconocer al fútbol de Venezuela por dentro. Yo creo que todas esas cosas es lo que nosotros hicimos y por eso que gracias a Dios que más bien esta generación convirtió la teoría en la práctica. Que le demos gracias a Dios todos los días a los futbolistas en Venezuela, que esta generación fue la que transformó el sueño en realidad. Y es por eso que, gracias a Dios, dentro de esos hijos de la Vinotinto que cambiaron la historia a partir del año 2001, pues estaba el verdadero hijo mío de partida de nacimiento y de ADN similar al mío. Bueno, señores, y estamos de vuelta aquí con esta segunda mitad de la entrevista del profesor Richard Páez. Profe, 2 cosas. Una, usted acaba de decir que un entrenador no está con usted, no entrenó a Divas. Y no quiero faltarle respeto a nadie, pero se hicieron virales esta semana unas declaraciones del Pájaro Vera, en donde en su etapa con la selección con el Chita, dijo que varios jugadores tenían el ego muy alto, no querían entrenar o hacer ciertos ejercicios del profesor Chita, no querían comer en el hotel donde estaban el de los huéspedes, o dejar de saludar a Roberto Palladini. ¿Usted vivió algo así en la selección, en alguno de sus equipos? ¿Y qué piensa de esta actitud de la Copa América en específico? Bueno, no es una respuesta fácil porque es una experiencia de otros. La experiencia personal es que eso no debería de acontecer nunca. O sea, todos los jugadores tienen ego. O sea, es necesario más bien el ego. La gente dice, oye, pero que tiene demasiado ego. No, el ego es necesario en esta competencia. Si ellos no se la creen, si el jugador no se cree que puede hacer cosas que para otros es imposible y se la cree individualmente, no es un jugador élite. El jugador élite tiene que tener ego. Lo que pasa es que el ego se tiene que dosificar, se tiene que, debe ser un ingrediente que uno debe conectar adecuadamente. Le toca al técnico dosificar y esos ingredientes del ego de cada uno. Y la mejor manera de dosificar el ego, que era como yo lo hacía, era poniendo mi ego a un lado cuando entraba a la selección nacional. Mi ego estaba a un lado, lo ponía en un lado porque el ego que me interesaba a mí era el ego de entre todos que conformábamos, el que sumábamos entre todos. Considero que sí, que bueno, la experiencia que vivieron ellos, según lo que habló Luis, el Pájaro Vera, pues evidentemente es una situación que hubo lamentablemente
la explicación real porque hubo el cortocircuito que hubo en ese proceso. Realmente yo no lo viví en carne propia. En mi equipo yo encontré jugadores con más ego, posiblemente individual, porque todo el mundo en aquel momento se salvaba individualmente, todo el mundo le echaba la culpa al otro, el por qué no se ganaba. O sea, no, yo soy bueno, lo que pasa es que aquí pues no hay, el técnico no nos da, el jugador, los otros compañeros no hacen las cosas. O sea, eso era lo natural, todo el mundo se salvaba con su propio salvavidas. Nosotros lo que hicimos, y habían cosas que sucedían en mi equipo cuando yo las tomé, en donde había jugadores de la selección que recibían viáticos diferentes a los viáticos normales que estaban dándole al resto de los jugadores. Y eso lo acabé yo. Ahí empecé a acabar los egos, porque no era posible que en la Selección Nacional de Venezuela llegaran jugadores con un premio diferente al de todos. Entonces ahí fue donde yo empecé a acabar con egos del fútbol de nuestra selección y comencé a equiparar. Todo el mundo se dio cuenta que venía un técnico que los trataba igual. No era que los trataba igual de palabras, sino de hechos. Y evidentemente ese fue uno de las formas y maneras como yo trabajé en todos los equipos que trabajé y en la selección, que fue lo más importante que he tenido con mi cargo como técnico. Profe, la selección venezolana ha crecido, pero el fútbol venezolano no lo ha logrado hacer, los equipos, los clubes me refiero, salvo estrellas fugaces, podemos llamarlo, como el Caracas, Táchira, el propio Mineros, por allí, pero no ha sido ni constante ni recurrente. Profe, ¿a qué se debe esta diferencia entre el crecimiento de la selección y de la liga y los clubes? Bueno, hay una palabra que para mí es la que está extraviada en el fútbol venezolano que se llama organización. Cuando uno habla de organización, habla de una estructura que sostenga los hechos. Porque uno puede tener un equipo, un jugador que de repente apareció talentoso y apostar a que ese jugador se mantenga en el tiempo. Pues sepan y entiendan que el talento también se diluye. Aquí ha habido muchos jugadores con un talento indiscutible en categorías menores y que no logran dar el salto final de categorías menores al fútbol profesional. Y eso significa falta de una organización consistente. Y eso es lo que para mí es lo que nos hace falta. O sea, aquí la estructura para desarrollar jugadores en Venezuela sigue siendo empírica, sigue siendo silvestre. Aparecen los jugadores porque hay calidad, porque hay talento, porque indiscutiblemente el futbolista venezolano nace con características de condición de futbolista. El hecho es cómo desarrollar ese talento y protegerlo para que aquellos que logran dar ese salto indiscutible venga respaldada de una organización que los construya y que los desarrolle. Creo que en Venezuela nuestros entrenadores en categoría formativa no tienen un potencial de actualización constante en su formación. Nuestros entrenadores profesionales llegan a un límite, a un techo que no han sobrepasado el nivel de élite que requiere hoy el fútbol internacional. Entre todos tenemos que construir esa organización y es ahí donde nos hemos detenido, es ahí donde ha sido lento el transitar. Hoy el eslabón más fuerte es el eslabón de los jugadores. Los jugadores de Venezuela son los que tienen una formación más cercana a ser un jugador élite mundialista. Y los que han estado saliendo ahorita a nivel internacional, pues se encuentran en ese nivel de seguir creciendo, de seguir adoptando esa posición. Los entrenadores son el segundo eslabón que ha crecido, pero ha llegado a un techo del nivel nacional y apenas pocos han logrado trascender al nivel internacional, que es el que lo somete a uno a una exigencia mayor, a una exigencia constante de superación. El que esté afuera y cree que con lo que hizo aquí en Venezuela es suficiente, no le alcanza. Hay que lograr ir a otros niveles de crecimiento, de actualización, de superar los conceptos, de mejorar esa estructura que lo respalde a uno en ese trabajo a nivel internacional o a nivel de selección. En la selección lo que pasa es que la estructura en ese respaldo hoy de los entrenadores ha crecido como para darle todas esas armas para crecer. Entonces ahí donde nuestra federación se queda corta
en el plano interno que está más o menos creciendo a un lado de lo que le exige la selección nacional de absoluta. Entonces, por eso que yo veo la diferencia que hay en los equipos, en sus resultados, a lo que hoy está haciendo la selección de Venezuela. Profe, a ver, para no ponerlo en compromiso, si tuviéramos que jugar a la Play y tocar elegir a la selección nacional, ¿cuál sería su 11 inicial para arrancar un partido? Yo no sé jugar play, Jesús. Bueno, no, para no decirle qué hiciera como técnico, ¿no? No puedo. Tú, Por eso le digo, jugar a la Play. Tú sacas mi 11 ideal para esta selección de Venezuela y genero una tendencia de opinión que no es saludable. Yo respeto mucho el cargo de ser seleccionador nacional. Yo me fui de la selección nacional por ese irrespeto que sentí por parte de la gente que entendió en un momento que podía dirigirme a la selección nacional. Richard Páez no va a dar ese ejemplo que para mí es negativo de dar una selección siendo o habiendo sido un seleccionador nacional que dio resultados, que dio éxito, y me parece que respeto mucho ese cargo, respeto al profesor José Peseiro en este momento y evidentemente a él es el que le corresponde hacer el 11 ideal, el que soñamos todos que nos lleve al Mundial. Que Dios lo bendiga en esa iluminación de verdaderamente colocar un 11 ideal que represente el sentimiento de hoy de la cultura del fútbol venezolano. Profe, volviendo un poco a la federación y al fútbol, ¿por qué todo últimamente es una polémica tras otra con la federación y ahora esta medida que tomaron últimamente de suspender el torneo de manera unilateral porque la liga sacó un comunicado de que no le preguntaron a los equipos? Bueno, parte de nuestro drama, la falta de comunicación, la falta de entender el respeto funcional de cada uno. Creo que para mí la decisión que adoptó la Federación Venezolana de Fútbol se ajusta a la realidad que vivimos. O sea, el fútbol tiene unas normas. La Liga de Fútbol Venezolano ha debido ser ella la que ha debido tomar esa decisión. Pero en la espera, en posponer los lapsos, pues se le adelantó la Federación. Lo que es lamentable es que la Federación no haya llamado o que la liga no se haya comunicado con la... Eso es lo que es lamentable, o sea, no es posible que una decisión tan crucial, tan importante, de tanta consecuencias que iba a adoptar, la tome uno u otro lado. Yo creo que eso ha debido ser tomada de una manera consensuada, hablando las partes responsables de la autonomía del fútbol venezolano, pero demuestra por qué es que nos va como nos va. Profe, yo quería preguntarle directamente, ¿cuál ha sido su mejor y su peor momento como entrenador? Bueno, yo pienso que mi peor momento seguramente fue el momento que me salí, que me saqué, que yo mismo me saqué de la selección nacional. O sea, teniendo en cuenta de que fue una decisión en frío, no en caliente. La gente cree que no, yo no la tomé en el momento que sucedieron los hechos, pero yo sí soy una estratega y como estratega visionario, yo miré fue hacia adelante, no hacia atrás, no en el momento. Yo miré el momento de mi selección, que eran 6 meses después, ojo, que la gente no entiende todavía que habían 6 meses de lapso del próximo partido de las eliminatorias, porque eso lo tomé yo en diciembre del 2007 y el próximo partido de eliminatoria iba a ser en junio del 2008. Y eso evidentemente yo tenía el tiempo suficiente para haber pensado con mucha frialdad, pero creo que fue en el momento justo, porque fue un momento difícil, doloroso, y por eso lo coloco como el momento más difícil como entrenador o como seleccionador en este caso. Haber asumido esa decisión de salir sabiendo que podía haber hecho más, pero me dio temor, y a mí cuando me entra el temor es de verdad, yo no soy temeroso, yo soy un tipo que apuesta a cosas que parecen imposibles, está loco, ¿no? Así me he caracterizado yo por hacer cosas de locura, y la gente loca no tiene miedo.
O sea, lo que pasa es que este loco es un loco con sabiduría de entender qué era lo que podía pasar. Y yo visualizar un momento en donde un jugador de mi selección me pudiese contaminado por ese ambiente que ya se había creado ahí, que le hubiese creado el virus asintomático, no daba muestras, pero que en el momento de la enfermedad, cuando lo sacara de un partido, alguno de mis jugadores me reclamara de una manera pública, me lanzara un, ¿por qué no sacas a tu hijo? ¿Por qué me sacas a mí? Ay, papá. Ahí si hubiesen conocido al Richard Páez con temperamento y con personalidad, al Richard Páez jugador, al que uno sabe dominar como entrenador. Entonces, eso fue el momento más duro para mí siendo entrenador. Y el otro momento, el maravilloso, el que me sentí idealizado, fue cuando comencé a ver a mis jugadores jugar como yo lo tenía en mi mente. Cuando yo comencé a verlos jugar, y esos 4 primeros partidos, ya el partido de Colombia, el de Argentina iniciando, vi ráfagas. Contra Colombia vi momentos muy buenos, pero ya a partir de ese partido contra Colombia, el equipo dio un salto de calidad. Y para mí los partidos de Uruguay y fundamentalmente el de Chile de visitante, porque fue el partido donde dimos, eso no se tenía en la historia de Venezuela, y mucho menos en partidos eliminatorios. Se pudo haber ganado en partidos amistosos, pero en un partido oficial eso no existía en la visión previa. Y esa primera vez para mí fue el momento más grandioso que viví como entrenador. Profe, usted ahorita, director técnico de Mineros de Guayana, acá lo tengo cerquita. A ver, ¿cómo ve el equipo realmente? Bueno, obviamente antes de la pandemia, porque todo va a ser diferente después de este coronavirus, pero ¿cómo entendió ese momento del equipo, esas primeras 6 fechas? Bueno, los equipos se construyen y se construyen a través de un proceso. Yo asumí un equipo que venía roto de moral, venía roto de problemas económicos, venía roto de problemas de conceptos de juego, tenía dificultades para conseguir resultados tanto de visitante como de local, aunque de local era mucho más sólido en aspecto de resultados. Pero yo soy un técnico que construye a través de conceptos. Y hoy los conceptos que yo tengo son superiores a los conceptos que tenía en el 2013-2014. Y en aquel año me costó, en el 2013-2014 me costó sembrar conceptos que coordinaran, que hicieran un fútbol que se viera en la cancha. Pero cuando se logró, el equipo dio un salto de calidad que para mí ha sido el mejor equipo que yo he dirigido, por lo menos en fútbol colectivo, mucho más al fútbol de la Selección Nacional de Venezuela que tenía en el 2001-2002. Ese fútbol que hizo Mineros de Guayana por partido, porque no era momento, sino por partidos completos, era un fútbol completo. Este año pues venía con más fútbol, con más ideas, con conceptos más actualizados, con conceptos en donde había que utilizar la anticipación de la funcional de cada uno de ellos. Y evidentemente mis jugadores están en ese proceso de principio, como hemos sufrido, pero nosotros ya estábamos viendo cosas que eran positivas, ya estaba logrando diseñar con sociedades que poco a poco iban a comenzar a dar resultados. Creo que es eso, es tiempo, es manera de seguir construyendo. El equipo no ha dado muestras todavía totales de la comprensión del juego que yo quiero ver en la cancha, y estamos en eso. Evidentemente es una cuestión de seguir trabajando, de seguir sumando. Hoy lo que yo veo hacia el futuro es que las condiciones van a cambiar. No va a ser igual. Entiende que el fútbol que queremos transmitir ahora no va a ser posible concentraciones, no va a ser posible gente en una habitación. O sea, todo tiene que ser fragmentado, analítico, diseñado para entrenar de otra manera hasta que no se pueda vencer con esta
con esta tragedia universal que tenemos, que es un virus que afecta a todos, sin distinción de clase, de actividad, ni de profesión, ni de edad. Entonces, ten la seguridad, Jesús, que nosotros estamos en ese proceso de construir al equipo, que es cuestión de tiempo de que se vea el fútbol plasmado en la cancha y que estamos confiando. Yo confío en ese grupo de jugadores, no como algunos que me dicen no, que no son. Yo confío en que esos jugadores pueden darnos muestra de un fútbol como lo tenemos diseñado en mi mente y que es cuestión de tiempo. Indiscutiblemente, hoy el tiempo es oro, hoy el tiempo cada día es más corto. O sea, de acuerdo a la calidad de los jugadores, el tiempo se hace más corto. De acuerdo a la calidad de los jugadores, el tiempo se puede hacer más largo. Y ese es el gran reto que tengo con este grupo, hacerles entender que ellos son capaces, que tienen el potencial y esperemos que las condiciones están dadas para lograrlo. Profe, yo le quería preguntar sobre, ya hace varios años, no recuerdo si fue en el 2015 o en el 2017, usted ya estuvo en una plancha para optar por la presidencia de la federación. Se retiró cuando vio que en la plancha rival había gente del gobierno nacional. En un futuro, Richard Páez podría ser candidato cuando a la haya federación. Instituciones en este país, cuando las instituciones recuperen su autonomía, porque sin instituciones aquí no hay posibilidad que la justicia, la equidad, la libertad de las leyes, la autonomía funcional, porque lamentablemente todo está contaminado y contaminado con lo que no debería estar contaminado las instituciones, que es con la política o con la sumisión política, mejor dicho. Creo que mientras no haya esa autonomía de las instituciones y las instituciones recuperen su libertad, su autonomía, aquí generar procesos serios, procesos que den garantía de realidades positivas y efectivas, lamentablemente no se puede. Profe, bueno, nada más que agradecerle haber estado aquí con nosotros, profe. De verdad que fue un placer para Richard, Jesús y para mí compartir estos minutos muy interesantes con usted. Profe, una última pregunta. ¿Usted prefiere a Messi o a Cristiano Ronaldo, profe? No me deje mal, profe. No me deje mal, por favor. Profe, mire la camisa que tiene Richard, profe. Jesús, yo estoy contigo, Jesús. Perfecto. Messi. Excelente. Excelente. Perdón, Muchas gracias, profe. Perdona, Richard. Un placer haber estado con usted. Messi hace de todo. Cristiano hace algo, no todo. Algo importante. Lo que pasa es que, claro, Cristiano Ronaldo soluciona todo con goles, que es lo más importante en el fútbol. Evidentemente lo coloca en una dimensión muy, muy alta. Pero creo que Messi hace, además de goles, construye. Es un constructor. Profe, ¿y el mejor jugador de la historia de la Vinotinto para usted cuál sería? No lo puedo. No. Lo que pasa es que es difícil decirlo de una manera categórica, porque todos los tiempos han cambiado y todos los tiempos son distintos. O sea, Juan Arango para mí es el jugador que ha demostrado llegar al nivel que otro venezolano en el fútbol no ha llegado. O sea, Juan se hizo grande en la selección, los otros pasaron de largo. O sea, en la selección ninguno se hizo grande. Grande en el sentido que se fue consistente, que fue ganador, que fue goleador, que fue pase-gol. O sea, hizo de todo. Y Juan, a nivel internacional, logró una consistencia que ningún jugador ha tenido. Por eso que Juan, por número, es el jugador más importante que hemos tenido en la historia. Lo que pasa es que cuando uno va al jugador, no, que ya Juan ahí se detiene un poco, porque comparativamente, si tú me preguntas eso, yo voy a la condición que hablé de Messi. Hace de esto, hace de aquello, hace esto, hace aquello. Y ahí, evidentemente, hay jugadores que en todas las épocas han hecho cosas importantes y se han ganado el merecimiento de ser catalogados como grandes en la historia del fútbol venezolano. Profe. Pero la historia nuestra es corta. La historia nuestra es corta. Entonces no hay que darse ningún lujo de decir, no, somos los más grandes. No. Todavía eso no es la historia para Venezuela, ponernos a determinar quién es el mejor. Yo creo que cuando lleguemos a un mundial de absoluta, que es la verdadera meta de todos los venezolanos, y en donde todos hayamos colaborado, porque con algo colaboramos todos para llegar a un mundial, evidentemente ahí es donde comenzaremos a diferenciar quién es el mejor. Profe, el 10 ideal
de su equipo. ¿Podría ser Juan Román Riquelme en su mejor momento? Porque usted le da mucha importancia al 10. ¿Qué significa para usted Román en esa posición? No, me gusta más Messi. Messi es más dinámico, más directo. Riquelme es más pausado. Riquelme tiene una dimensión de juego evolutivo, lo que pasa es que es muy inteligente. La velocidad de Riquelme es la inteligencia de juego. Comprendió rápido qué era lo que había que hacer en la cancha y es de esos jugadores cognitivos que hoy buscamos. O sea, él, Valderrama, jugadores con esa calidad que se anticipaban lo que hacía el mismo Stalin Rivas, o sea, jugadores que se anticipaban antes de recibir la pelota y ya estaban resolviendo. Esos son jugadores diferentes, son jugadores diferenciados. Pero si tú ves la potencia de acción, de equilibrio, y que hoy está comenzando, hace 2 años para acá, Messi está transformándose en ese jugador que se anticipa a la jugada, ya no resuelve con la potencia técnica que tenía, hoy resuelve con la rapidez mental porque ya no lo acompaña la misma potencia explosiva que antes tenía. Eso le pasó también a Ricardo David. Ricardo David al principio era un jugador de desequilibrio individual, de potencia, desequilibraba a los rivales. Hoy se estaba haciendo en los últimos años, se convirtió en un jugador de potencia reactiva en el pensamiento de juego. Ese tipo de 10 es el que a mí me gusta, el que desequilibra con potencia y que se adelanta en la anticipación del juego. Al estilo Messi, de Messi, es el tipo de 10 que yo identifico como lo mejor. Profe, ya que estamos hablando de nombres y ya para finalizar, ¿cuál ha sido el mejor jugador que usted ha entrenado a nivel de clubes, que no sea de la selección? A nivel de clubes, pienso que Mayer Candelo en Millonarios. Pienso que Jonier Montaño en Alianza Lima en su momento. Son jugadores que no siendo venezolanos fueron jugadores que a mí me cautivaron por eso, porque eran jugadores que se adelantaban. Yo siempre identifiqué a los jugadores que estaban anticipados en su fútbol, en su función. Y esos jugadores que yo determino como, los llamo los sinergones, los que piensan antes de recibir. Esos son los que hoy son los desequilibrantes. Eso es lo que hoy está haciendo diferente a Europa con respecto a América. ¿Qué equipo le gusta, profe, de Sudamérica? De Sudamérica, Mengo. Perfecto. Aportó el técnico portugués lo que ellos estaban haciendo en Europa y se lo mostró al fútbol brasileño. Que el fútbol no se piensa con la pelota, se piensa antes de recibir la pelota. Esa es la gran diferencia que hoy tiene Flamengo, que está empezando a hacer River con Gallardo, que es lo que uno está buscando en los equipos que uno dirige, que piensen antes de recibir, que no piensen con el balón, que era lo que nos acostumbramos aquí en Sudamérica a jugar. Y ese fútbol hoy es lo que hace la diferencia abismal que nos lleva a Europa a Sudamérica. Profe, la diferencia táctica, ese River de Gallardo, juega en el papel con 5 defensores, pero Milton Casco y Gonzalo Montiel terminan jugando prácticamente de extremo. A ver, tácticamente, ¿cómo se analiza ese River? Porque tiene muchas variantes. Lo que pasa es que cuando tú dices el 3-5-2, pues el 3-5-2 tiene esas variantes, de acuerdo al concepto del mensaje del entrenador, porque ese 3-5-2 se utiliza en técnicos que son súper defensivos y el 3-5-2 se transforma en un 5-4-1 cuando se mantiene funcionalmente de esa manera. El esquema inicial fotográfico de cuando comienza están parados 3-5-2. En el esquema del pensamiento de Gallardo, de un pensamiento de un técnico ofensivo, ese 3-5-2 más bien es muy ofensivo, porque suma constantemente a 2 jugadores por las bandas que son los verdaderos carrileros funcionales del equipo y los volantes se tiran al medio a hacer densidad ofensiva de prácticamente 7 jugadores atacando y prácticamente 3 defendiendo. Entonces, en un momento determinado, cuando está en fase ofensiva. Por eso te digo que todo depende del pensamiento. Hoy lo que hace River es eso, coloca 2 volantes por fuera como laterales. Mira lo que estoy diciendo, 2 volantes por fuera, porque la función de Casco y del otro jugador Montiel
son jugadores que juegan como volantes. Funcionalmente los colocan como laterales, pero son volantes. Son volantes ofensivos que respaldan defensivamente cuando tienen que venir al repliegue defensivo de su equipo. Eso está... Recuerda lo que hacía yo con Jorge Rojas y Héctor González o Vallenilla Pacheco. Son volantes colocados como laterales. La gente le decía laterales, no le decía volantes. Volantes externos. Mis volantes carrileros, le decía yo. Por eso es que los logré convencer tanto a Héctor González como a Jorge Rojas. Yo dije, no, tú no eres lateral, tú eres volante lateral. Es muy diferente, la función es diferente. Y por eso yo dije, no te preocupes que no sabes marcar. Mientras tú tengas la pelota, nadie te puede marcar, que te marquen a ti. Y ese concepto del pensamiento del jugador entiende, es verdad. ¿Cómo me voy a preocupar yo marcando si mi preocupación debe ser es no perder el balón? Entonces ese concepto transforma jugadores, transforma funciones y transforma equipos. Por eso la transformación de la Cenicienta a la Vinotinto. Porque en la Cenicienta eran marcadores, ni siquiera laterales, eran marcadores. En algunos momentos de estos procesos ahora siguen manteniéndose esa función de marcadores. Yo pienso, como técnico que soy de otro criterio, yo pienso más en volantes laterales, no en lateral. Bueno, profe, mucho menos en marcadores. Y ahora sí, agradecerle, profe. Yo despedí y salieron como 5 preguntas más. Es que de verdad la plática estuvo muy, pero muy buena, profe. De verdad, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en la alineación indebida. Eso también se cambió. Que los conceptos de las entrevistas ahora es ¿qué cree usted de lo que sucedió? ¿Qué parece? ¿Cómo se siente tal jugador? ¿Se siente agudo? No, ya la gente está preguntando conceptos, que es lo que hace diferente. Por eso la cultura del fútbol venezolano también cambió a partir del año 2001, porque empezaron a notar en las selecciones y en los equipos entrenadores que comienzan a mostrar conceptos, no solamente resultados. Gracias, sí, muchachos. Saludos a todos. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Chao, chao. Un placer. Búscanos en YouTube y Spotify como La Alineación Indebida.